Bueno, hola, bienvenidos. Acá estamos con Sani María. Hola, San, Hola, hola María. ¿cómo están? Desde el espacio ESI, con todes y para todes. Bueno, en este caso venimos a presentar este proyecto de protocolo que nos parece sumamente interesante y necesario para nuestra institución y para todas las instituciones, ¿no es cierto? Bueno, pero en este caso vamos a contar un poquito por qué nos enorgullece tanto haber trabajado en este material. Nos parece que de esta manera podemos ofrecer a la comunidad una herramienta que trabaje para la prevención y para la erradicación de la violencia de género y o discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género o su expresión en el ámbito educativo. Nos propone fortalecer el trabajo de docentes y futuros docentes. Ellos serán agentes multiplicadores de la igualdad entre los géneros en el aula. Y esperemos que les sea un aporte facilitador, que sea significativo en nuestra comunidad y que pueda trazar horizontes más inclusivos y que pueda también propiciar por los derechos y por la igualdad. Queremos aclarar que vamos a utilizar el término mujeres en su sentido amplio, ¿no es cierto? No lo vamos a contraponer con terminología de violencia basada en el género. No están en disputa estos dos términos. Por supuesto que de ninguna manera tenemos que interpretar que el término se usa en perjuicio de colectivos discriminados por razones de género. Y por supuesto, tenemos que mencionar, porque todo esto sucede en el marco de la ESI, que es la ESI, ¿verdad? Entonces la ESI, contamos, que seguramente, por supuesto, todos y todas lo saben, es una ley, la número 26.150, que se sanciona en el año 2006. Esta ley asegura derechos a la población educativa a recibir educación sexual integral desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. ¿Y cuál es la diferencia de esta educación sexual integral con la vieja educación sexual? La diferencia es justamente esta palabra, la integralidad. ¿Por qué? Porque toma a la educación sexual desde todos sus aspectos, no solo desde el biológico, sino desde los valores, desde la afectividad, desde los derechos, y también hay algo muy importante, es que valoriza el rol docente. ¿Por qué? ¿Por qué valoriza el rol docente? Porque compromete a toda la comunidad educativa a impartir educación sexual integral, a capacitarse. No vamos a contar con personas externas y especializadas y les dejamos el saber a equipos médicos o a equipos de salud para que nos vengan a hablar de educación sexual. No. Toda la comunidad educativa va a estar comprometida en esta implementación. Por eso también uno de sus ejes es la transversalidad. ¿Cómo se organiza la ley? También tenemos que contar eso. ¿Cómo es que se organiza esta ley? Bueno, esta ley tiene contenidos, estos contenidos están graduados. ¿Qué quiere decir? Que no son los mismos contenidos los que vamos a dar en el nivel inicial que los que vamos a dar en el nivel terciario, ¿cierto? En el nivel inicial podemos contar cuáles son las partes del cuerpo, cuáles son los roles, las tareas que realizamos todas las personas, y en un nivel secundario podemos hablar de la anticoncepción, pero por supuesto tenemos que mencionar que los contenidos están graduados. Y estos contenidos están nucleados en ejes. Estos ejes son reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad sexual, ejercer nuestros derechos, valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud. Palabras más, palabras menos, en todos los niveles los contenidos van a rondar alrededor de estos ejes. Bien. Para comprender lo que es la violencia de género, primero tenemos que aclarar a qué nos estamos refiriendo con género. Y para entender de qué hablamos cuando hablamos de género, es importante que primero definamos la categoría sexo. Esta categoría es lo que nos permite clasificar, en realidad lo que permite clasificar a nuestros cuerpos en varones y mujeres. En realidad lo que se tiene en cuenta son las diferencias biológicas entre mujeres y varones.
O sea, hay propiedades como tener pene, tener vagina, tener los pechos más desarrollados o no. Eso nos dice si una persona es mujer o si es varón. Sin embargo, hay personas, o sea, somos tan diferentes las personas que si bien hay características que son típicas del cuerpo femenino, como por ejemplo la mayor acumulación de grasa en las caderas, también las podemos encontrar en los varones. Y algo muy importante que hay que visibilizar es que también existen personas que son intersexuales, en las cuales su cuerpo sexuado varía respecto del estándar de corporalidad femenina y masculina que la ciencia y la cultura vigente determinan. Por eso, en realidad, es el concepto de género lo que designa y nos ayuda a entender las ideas que la sociedad tiene sobre esa diferencia biológica. O sea, ¿cómo espera una sociedad que sea un hombre? ¿Cómo espera la sociedad que sea una mujer? ¿Sí? ¿Cómo se espera que sean las personas según el sexo biológico? Nos estamos refiriendo a roles, conductas, costumbres, actividades, etc. Entonces, cuando decimos género, en realidad nos referimos a las diferencias entre mujeres y varones que no son naturales, que no son biológicas, sino que son construcciones sociales, culturales e históricas. No siempre significó lo mismo ser mujer, no siempre significó lo mismo ser hombre, y no lo mismo en una sociedad que en otra, en una cultura que en otra. Lo bueno de esto es que se puede modificar. Y es este género lo que nos dice en realidad cómo debe ser una persona según su sexo, o sea que no hay pruebas objetivas, solamente interpretaciones subjetivas, y no podemos esperar que existan solamente dos maneras de vivir nuestra identidad. De hecho, hay personas que se identifican con ese género asignado según su sexo, se identifican como mujeres y como hombres, pero no lo expresan de la misma manera. Por ejemplo, no todas las mujeres eligen depilarse, no todos los hombres tienen el cabello corto. Incluso hay personas, esto en realidad ocurre porque la identidad de género es la vivencia interna individual de cada persona, es cómo se autopercibe la persona. Y esa identidad a veces es tan diferente a la esperada por esa persona según su sexo, que esa persona decide autodenominarse de otro género. Y cuando decimos de otro género, no tenemos que pensar que tiene que ser el género opuesto, sino que puede ser, hay la misma cantidad de personas que identidades de género en este mundo más o menos, porque hay personas que se denominan trans, mujeres trans, varones trans, travestis, personas no binarias, maricas, muchísimas. Y también hay algo que sí tenemos que tener en cuenta, es que también está la orientación sexual, que es la capacidad de sentir atracción física, sexual o emocional por otra persona, y que no está determinada por la identidad de género. O sea, una persona puede ser travesti, por ejemplo, y no necesariamente tiene que sentirse atraída por varones. Después, también es importante reconocer que hay condiciones de desigualdad social que surgen por la existencia de diversas relaciones de poder. Persistencia de prejuicios, mandatos sociales, todo eso que hace que el ejercicio de plenos derechos se vea dificultado, los derechos sexuales y reproductivos entre ellos, que no sean iguales para todas las personas. Y también es importante tener en cuenta que esas desigualdades se intersectan con otras desigualdades, como las desigualdades socioeconómicas, etarias, étnicas. No es lo mismo ser travesti en San Isidro, por ejemplo, que ser travesti en La Matanza. Y por eso es que necesitamos colocarnos estas gafas, empezar a ver más allá, visibilizar las desigualdades y empezar a tener perspectiva de género. La perspectiva de género es tener en cuenta las desigualdades existentes entre las personas, desigualdades estructuradas en las diferencias de los géneros, de las relaciones de género en nuestra sociedad. Y no solo perspectiva de género, sino también perspectiva de diversidad sexual y corporal, que implica tener en cuenta la variabilidad de orientaciones sexuales, de identidades de género, así como de las corporalidades mismas. Que toda esa variabilidad es parte inherente y constitutiva de lo humano.
Esto nos desafía a mirar más allá, a pensar más allá de modelos binarios y unívocos, y ambas perspectivas son necesarias para el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas. Ahora que sabemos de qué hablamos cuando hablamos de género, podemos preguntarnos qué es la violencia de género. El binario sexo-género y los mandatos asociados al mismo nos afectan a todas las personas porque delimitan y excluyen posibilidades, pero lo hacen sobre la base de una estructura desigual, donde lo masculino, lo heterosexual y lo cisgenérico tienen mayor jerarquía. Esto implica la existencia de una serie de desventajas para personas con orientaciones o identidades sexuales disidentes y también para las personas, mujeres heterosexuales. Estas desigualdades se evidencian en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral, los roles de decisión, la mayor responsabilidad, el reconocimiento y la retribución económica son ocupados hoy en día principalmente por varones cis. Las mujeres cis mayormente realizan trabajos peor remunerados, a los que se suman múltiples tareas reproductivas, domésticas y de cuidado, que no son reconocidas socialmente como trabajo y por tanto no son remuneradas. En mayor desventaja se encuentran las personas trans, cuya inserción laboral, en caso de existir, es aún más precaria. Las violencias de género son una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre varones y mujeres, y del binarismo sexual imperante. Estas desigualdades han conducido a la dominación, discriminación y subordinación de mujeres, personas trans y travestis. Hablamos de violencias en plural para visibilizar que son múltiples y toman diferentes formas, que van desde la discriminación, el menosprecio, amenazas, hasta la agresión física, sexual y psicológica. En relación a las violencias que afectan a la sexualidad, pueden darse en diversos ámbitos, ya sea en la familia, como el abuso sexual de niñas y niños, o violaciones por parte de un esposo o de una pareja. En la comunidad en general, como el acoso, el abuso sexual y las violaciones. En el ámbito laboral y educativo, como el hostigamiento o intimidación sexual, y también a nivel estatal, cuando la violencia es perpetrada o tolerada por el Estado. La expresión más brutal de estas violencias son los feminicidios, transfeminicidios y travesticidios. En relación a las personas lesbianas, gays y trans, es importante señalar que es una población que se encuentra especialmente en situación de vulneración de todos sus derechos. Suelen estar expuestos a situaciones de burlas, discriminación, exclusión, violencia sexual, psicológica y física, que llegan a poner en ocasiones en riesgo su integridad y la vida misma. Una manifestación extrema de esta situación es la esperanza de vida de las mujeres trans y travestis. Es decir, ellos tienen una esperanza de vida entre 35 y 40 años, mientras que el resto de la población promedio tiene un promedio de vida de entre 75 y 80 años. Esta brecha pone en evidencia el nivel de exclusiones y violencias que sufre esta población y el impacto que esto tiene en las condiciones y posibilidades de vida. Los tipos de violencia a los que pueden ser expuestas las personas trans, mujeres y demás, es la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, violencia institucional, violencia económica y patrimonial, y la violencia simbólica. Bueno, ahora vamos a hablar cuáles son los mitos que rondan en torno a estas violencias que mencionó recién María, ¿no? Los más usados para justificar la violencia por cuestiones de género son, por ejemplo, que la violencia física en realidad es la única violencia que existe. Y sabemos perfectamente que no es así, porque como lo menciona la ley, las violencias son múltiples, y como recién lo mencionaba María, puede ser física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Otro mito muy común es decir que los violentos son personas enfermas mentales o que tienen un problema de alcoholismo, de drogadicción,
Y se sabe por las estadísticas que en realidad hay un porcentaje mínimo de estas personas que padecen alguna enfermedad de base, alguna patología, o que en realidad tienen algún problema de adicciones. En realidad los violentos no tienen un único perfil, y no son monstruos que viven aislados y que se comportan de forma reprochable en todos los espacios de su vida. Inclusive en algunos ámbitos pueden ser personas muy agradables y en otros personas muy detestables. También otro mito muy conocido, que se suele decir, es que si alguien fue violento es porque lo provocaron. Y nosotros sabemos perfectamente que el violento ejerce un maltrato sin ningún tipo de provocación, porque el origen de la violencia simplemente es una demostración de poder, y le quita a la otra persona el reconocimiento de como sujeto de derecho, y también muchas veces lo considera un objeto de su pertenencia. También se suele afirmar que el maltrato psicológico no es tan grave ni daña tanto como el físico. Sin embargo, sabemos que el maltrato psicológico deja secuelas muy graves a mediano y a largo plazo. También se menciona que si la violencia ocurre en el ámbito familiar, hay que dejarlo como un asunto privado y nadie se tiene que meter. Pero nosotros y nosotras y nosotres sabemos perfectamente que la violencia contra la mujer y cualquier otra persona por su orientación sexual, su identidad de género o expresión de género es una forma de discriminación y una violación a los derechos humanos. Este tipo de violencia es muy grave y se considera un problema de dominio público y el Estado tiene responsabilidades. Y por último, mencionamos el mito de que la violencia de género la padece solo la persona que la sufre. Sin embargo, la violencia de género lamentablemente afecta no solamente a la persona que la sufre, sino a su familia, a sus amigos y a todo su círculo cercano. Por eso es que por todo lo expuesto, presentamos un protocolo a la comisión directiva. Esta propuesta es una propuesta de acción e intervención institucional para las situaciones de violencia de género y de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género o su expresión. Y lo realizamos en función de la lectura de otros protocolos institucionales preexistentes, como el de acción institucional en escuelas secundarias y establecimientos terciarios, y de otras instituciones. Y también, por supuesto, teniendo en cuenta las características propias de nuestra institución y de nuestra comunidad educativa. Bien, pero para contarles un poco qué es un protocolo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación frente a una situación específica en un ámbito determinado. Es una medida preventiva para situaciones de violencia contra las mujeres. También es un espacio de contención, abordaje y orientación, y le pone límites a conductas no toleradas. ¿A quién está dirigido nuestro protocolo? Nuestro protocolo específicamente está dirigido a toda la institución, a todas las personas que integran la institución, sean personal docente, no docente, alumnos, funcionarios, no importa su condición laboral. También estudiantes, o sea, personal académico, temporario, visitante o invitado, terceros que prestan servicio, no académicos permanentes o temporales en las instalaciones edilicias, etc. Bueno, sí, también se detalla en el protocolo cuál es la responsabilidad del equipo directivo y también qué va a suceder o cómo se debe proceder respecto a la continuidad y al contacto entre los involucrados en una situación de violencia. También es muy importante porque se menciona de qué manera debo intervenir, cómo debo tratar a una persona que viene a relatarme una situación de maltrato. Entonces, es muy buena orientación y guía para tener en cuenta que uno cuando escucha un relato de una persona que ha sufrido algún maltrato tiene que, por sobre todas las cosas, primero creerle y tratarlo con respeto y dignidad. Le debe brindar confianza, tiene que mantener la calma, la escucha tiene que ser
atenta, empática, no debe corregir, no tiene que tratar de confrontar, sin cambiarle el relato, sin que repita las cosas. La confidencialidad es elemental, tiene que haber un ambiente privado y de intimidad. La persona tiene que sentirse cómoda contando algo tan grave. Por supuesto hay que cuidar que la persona no sufra una revictimización. Entonces, que este relato no se repita innecesariamente un montón de veces. Entonces, sí es posible ir tomando nota ante lo sucedido. Por supuesto, no repreguntar, no insistir y no forzar a que la persona no cuente lo que no puede. Y por último, intervenir inmediatamente, brindando contención y orientando sobre los posibles pasos a seguir. Por último, también se establece que debe haber capacitaciones para el personal docente y no docente, así como también campañas de difusión a los efectos de difundir los objetivos de este procedimiento. Queremos también dejar en claro que el presente protocolo será plausible de modificaciones y ajustes en todo su cuerpo y apartados todas las veces que sea necesario y pertinente. Bueno, y por último, si estás sufriendo violencia de género, sabes que podés llamar a la línea 144, 137, al 0866 Mujer, las 24 horas, los 365 días del año. Es importante que denuncies y le pongas fin al círculo de la violencia. Y podemos aclarar también que el 137 tiene WhatsApp. Así que, y el WhatsApp, si bien tiene 011, es para todo el país también. Bueno, y para finalizar este espacio que quisimos compartir con ustedes, les queremos recordar nuestro mail, que es esi.lengüitas@yahoo.com.ar, y nuestro Instagram, que es esi.lengüitas, donde nos pueden seguir, y ahí van a encontrar todo el material, van a encontrar nuestros posteos y demás. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.